Hay que volver a revisarlo todo, como siempre se hace, una y otra vez, a no ser que creamos en una verdad absoluta, cosa que es imposible, salvo, como hemos dicho antes, en el imaginario religioso. A propósito, es posible que nunca hayamos salido del horizonte religioso, del horizonte del imaginario religioso, pues volvemos una y otra vez a sus presupuestos inscritos en la memoria social. ¿Qué es lo que hay que revisar ahora en esta coyuntura de crisis política, acompañada, lo vamos a decir de esa manera, por la crisis económica? Ciertamente tenemos en el contexto una crisis múltiple y sobre todo de manera integral lo que llamamos la crisis ecológica. Lo que hay que revisar es ese concepto que llamamos capitalismo, volverlo a vincular con el referente de ese concepto que corresponde a la realidad efectiva en constante devenir. Pregunta: ¿es apropiado hablar de capitalismo? Entendiendo, claro está, que capital es la valorización del valor, la valorización dineraria de acuerdo a la economía política. Partimos del aporte fundamental, según nosotros, de Karl Marx, de la crítica al fetichismo de la mercancía, de la crítica de la ideología. Podemos decir que si bien no hay relaciones entre cosas, sino que todas son relaciones sociales, también podemos decir que el capitalismo como tal no existe por sí solo. Es decir, que el capital como tal no existe por sí solo, sino a través de las relaciones que establecen los humanos, que hemos llamado relaciones sociales, que se dan de manera fáctica y práctica, y además se cristalizan en instituciones. Hablar de capitalismo, nombrar como capitalismo a un modo de producción que valorice el valor, que valorice el dinero, basado en la explotación de la fuerza de trabajo, es volver a lo que critica Marx, al fetichismo, puesto que en este caso estamos hablando del fetichismo del capital, como si existiera por sí solo. Capital aparece como representación en el contexto de las relaciones que establecen los humanos, de esas relaciones sociales donde interviene el equivalente general, la moneda. La moneda por sí misma no tiene ningún valor, salvo si es acordada en el marco de las relaciones sociales por los propios humanos. Entonces son los humanos los que establecen las condiciones de posibilidad de relaciones sociales específicas y singulares que definen una homogeneidad en los comportamientos que podemos llamar hábitus. Son los humanos los que dan lugar a eso que llaman imaginariamente capital, es decir, valorización. Llaman capitalismo, es decir, el sistema donde se da lugar la valorización del valor, la valorización dineraria. Entonces hay que buscar la clave en las prácticas de producción, las prácticas de distribución, las prácticas de consumo, las prácticas de esquemas de relaciones sociales. Lo que existen en sí mismo son estas prácticas, no las representaciones.
Las representaciones se dan para interpretar el mundo efectivo. Vertido, claro está, el mundo de las representaciones. El problema es que el humano confunde el mundo de las representaciones con el mundo efectivo y cree vivir, habitar en el mundo de las representaciones cuando en verdad lo hace en el mundo efectivo. Ingresando al concepto aritmético de capital, donde aparece el salario, la ganancia y la renta, podemos decir al respecto que el salario es el obrero, la ganancia es el burgués y la renta es el terrateniente, latifundista. Bien, hay otras formas de renta y por lo tanto otros que encarnan la renta o que son el cuerpo mismo de la renta. Podemos hablar de renta petrolera, de renta minera, inclusive podemos hablar de la renta que percibe el Estado, la burocracia estatal. Lo que importa aquí es esto. Es capital, es parte del capital el obrero, así como lo es el burgués. En consecuencia, la lucha de clases se da en el marco de esta aritmética del capital. Abolir el capital es abolir la relación de producción, distribución y consumo capitalista. Dejar de ser obrero, dejar de ser burgués, dejar de ser latifundista o otro tipo de rentista. Sin embargo, y ahí viene la contradicción, el marxismo ha interpretado la lucha de clases sin abolir al proletariado, al burgués y a los otros rentistas. Más bien los ha reproduciendo de manera paradójica y perversa el capital y el capitalismo. Otra manera de ingresar a la aritmética del capital es a partir de su composición técnica. Capital variable, capital fijo, capital compuesto e inversión en insumos y en materias primas y otros gastos de infraestructura. En la medida que se produce la reinversión, se da lugar a la acumulación ampliada de capital. Y en la medida que se da la acumulación ampliada de capital, se da la transformación o la modificación de la composición orgánica del capital. Cuando se da lugar el cambio tecnológico, la revolución tecnológica o la llamada revolución tecnológica y científica, se da lugar a un cambio en la composición del capital, donde el capital fijo adquiere densidad y preponderancia, en tanto que el capital variable disminuye. Es de aquí que Marx parte para definir su tesis sobre la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. En la medida que aumenta el capital fijo y disminuye el capital variable, también se da lugar a la tendencia decreciente a la tasa de ganancia. En otras palabras, en palabras del propio Marx, el capital muerto acumulado termina siendo preponderante en el funcionamiento de la acumulación ampliada de capital, disminuyendo o relativizándose la participación del obrero. Ahora la revolución tecnológica científica nos lleva a los umbrales de la robótica, donde la inversión en robótica amenaza con la desaparición del obrero. Vamos a discutir aquí si esto es corroborable, empero vamos a notar que a pesar
de ser implícita teóricamente la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, el capitalismo ha seguido obteniendo no solamente ganancias, sino superganancias. ¿Cómo ha ocurrido esto? La respuesta inmediata que aparece es el monopolio. El capitalismo lleva en sus entrañas la tendencia a la conformación y estructuración del monopolio. Esto es un hecho que contrasta las tesis liberales y neoliberales respecto al libre mercado, a la empresa libre y a la competencia. Se puede interpretar de la siguiente manera. Si aceptamos la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, esta es compensada más que suficientemente por el monopolio, que impone precios de monopolio, precios de inflación, precios sobrevalorados. En consecuencia, a pesar de las revoluciones tecnológicas que impactan en la productividad, aumentan e incrementan la productividad, cosa que implica la disminución de los costos de producción, lo que ocurre es algo diferente. A pesar de las revoluciones tecnológicas y científicas y cibernéticas, los precios no disminuyen sino aumentan. La vida es cada vez más cara. Se hace imposible cumplir con las condiciones adecuadas de vida aceptadas socialmente según el momento de lo que podemos concebir como desenvolvimiento de las sociedades y sus logros. En el sistema mundo capitalista hay una gran mayoría de desplazados de los privilegios del consumo capitalista, a pesar de que se ha expandido el mercado de estos productos. Sin embargo, la expansión siempre es relativa en tanto y en cuanto en la totalidad de la población humana sigue preponderando una mayoría desplazada y sobre todo una mayoría pobre y más aún la presencia de los que se encuentran en condiciones de miseria. Los liberales y los neoliberales no van a entender que esto es un fracaso del sistema mundo capitalista que postulan anacrónicamente en plena tercera década del siglo XXI, en plena modernidad tardía y crepuscular. Volviendo al asunto, volviendo a notar que el capital es una relación y las relaciones capitalistas forman parte de prácticas sociales, pero también de prácticas imaginarias que se cristalizan en representaciones fijadas e instituciones construidas como criaturas que después te comen los ojos y el cuerpo, o como el águila de Prometeo te come el hígado. Los liberales y neoliberales creen que el capitalismo es natural, deviene de la naturaleza. Se trata de leyes que se asemejan a las leyes naturales. Nada más equivocado, nada más insostenible. Y sin embargo, persisten en su vocería y en su propaganda, como lo hacen los sacerdotes religiosos, ortodoxos y dogmáticos. Existe el capitalismo porque así lo han establecido los humanos a partir de un determinado momento, y después de ese momento se han olvidado
que ellos son los amos y creadores de esas relaciones y son los que una y otra vez las reproducen a través de sus prácticas y olvidan que pueden cambiar las reglas del juego el rato que se les antoje. Pero este olvido ha convertido su amnesia en una condena, puesto que creen que ese sistema que han creado los antecede y es su destino, cuando es su fatalidad en la medida que persisten entrampados en la ideología capitalista, en el fetichismo de la mercancía y en el fetichismo del capital. Resulta anacrónico escuchar discusiones que parecen bizantinas de cómo cuántos ángeles danzaban alrededor de la punta de un alfiler, discutir la cuestión de una economía libre y una economía planificada, reproducir la discusión y el debate restringido y circunscrito entre Hayek y Keynes, confundido por los más recalcitrantes fundamentalistas neoliberales, anacrónicos del presente, en debate entre capitalismo y socialismo, libertad y justicia social. En otras palabras, la discusión se ha convertido en un sinsentido y, por lo tanto, en un absurdo, pero que es reproducido de manera irradiante por los medios de comunicación, por las prácticas electorales, por las campañas electoralistas y por los vociferantes voceadores de una discusión fantasmagórica. Estos pregoneros dicen que el socialismo ha fracasado, pero se olvidan decir que el liberalismo también ha fracasado, que el sistema de planificación e intervención del Estado ha fracasado, pero se olvidan decir que la libre competencia también ha fracasado, que la realidad es la realidad del monopolio, de la expropiación, lo que en sí misma es una violencia concentrada y expandida en todo el sistema mundo moderno. El problema es que no solo los voceadores, los pregoneros de antiguas discusiones bizantinas y anacrónicas reproducen estos argumentos y este debate ficticio, sino que gran parte de la sociedad sigue el debate como si fuera serio, como si se jugaran el destino con estos dilemas de teatro económico y de teatro político. Si volvemos el término económico a su etimología inicial, que corresponde a oikos, oikología, entonces la economía es posible en el contexto de los ciclos vitales ecológicos. Se hace imposible, o por lo menos momentáneamente perversa, cuando se parte de un presupuesto equivocado, que el ser humano está destinado a dominar la naturaleza, presupuesto religioso de las religiones perdidas en el desierto, que han invadido los territorios fértiles y las ciudades. Al hacerlo, han convencido a los demás que viven en un desierto y por lo tanto requieren la salvación. El presupuesto equivocado liberal, que es una neorreligión,
es que el hombre moderno domina la naturaleza, cosa que es un absurdo y una tesis contrastable. El ser humano forma parte de la naturaleza. Sus condiciones de posibilidad se encuentran en el oikos, en el planeta. En la medida que afecta la armonía del planeta y de los ciclos vitales, atenta también contra su propia vida. En consecuencia, la civilización moderna, el sistema mundo capitalista, se ha convertido en un suicidio de la humanidad. Por lo tanto, resulta altamente anecdótico volver a plantear viejas cuestiones ya superadas en la práctica, inclusive de los debates y las discusiones y las teorías. Solo los políticos trasnochados pueden volver a desempolvar estas cuestiones del libre mercado versus planificación, del liberalismo versus socialismo, incluso hablar en tono demagógico de libertad, cuando ya hay una gran tradición o una larga tradición filosófica a propósito del concepto de libertad. Pero no se hace memoria de esto, sino sencillamente de sentidos comunes, de reuniones fraternas, de grupos ociosos de charlatanes. En pleno crepúsculo del sistema mundo capitalista y del orden mundial de las dominaciones, se habla de volver a ser potencia, en un contexto donde la hiperpotencia única, solitaria, que ha quedado después del derrumbe de la Unión Soviética, no sabe qué hacer con su propia hipertrofia. Deambula con sus máquinas de guerra perdida en los mares y en los cielos, cuando otra hiperpotencia económica que apunta a ser hiperpotencia tecnológica, militar, científica, cibernética y comunicacional, como es la República Popular de China, se ha convertido en la fábrica del mundo. Volver a plantearse estos problemas, además de una manera descontextuada. Argentina fue potencia una vez que salta a la revolución industrial, intentando por sustitución de importaciones desarrollar la economía y hacerla independiente. Antes la economía era fundamentalmente agrícola y de latifundistas vendedores de carne. En esas condiciones Argentina no era potencia. Sin embargo, como la narrativa especulativa es posible, sobre todo en versión de políticos despistados, se vuelve a estos temas. En términos pragmáticos, todavía en el marco del sistema mundo capitalista, la opción de los países del subcontinente o de los que fueron llamados países del tercer mundo o en vías del desarrollo es el multilateralismo. Renunciar a esto es volver al esquema de un mundo restringido y de un país restringido al tamaño de los prejuicios de los latifundistas, que ahora en pleno siglo XXI hablan del libre mercado, libre empresa y competencia, de una manera escolar. Hay que poner los puntos sobre las íes, como quien dice. Situar toda esta alocución anacrónica y dentro del esquematismo dualista más peregrino en su contexto, desde la arqueología del saber,
en este caso del saber económico, en el contexto de la epísteme moderna, de la epísteme de las empiricidades y de las finitudes, tenemos una perspectiva historicista y tenemos en economía una perspectiva dual, simétrica y contrastante, pero en todo caso complementaria. Por ejemplo, el debate entre mercantilistas y monetaristas, a pesar de sus pasiones y de sus argumentaciones intensas, forman parte de una misma manera de pensar, es decir, de esa manera de pensar la economía desde el análisis de las riquezas. Adam Smith. Más tarde, cuando se incorpora de manera transversal la perspectiva historicista, tenemos una perspectiva desde la mirada de la producción. Entonces, se tiene una concepción temporal e historicista del valor. La economía política británica, sobre todo con David Ricardo, expresa esta conceptualización desde la producción, ya no desde la mirada del mercado. Es como herencia de la economía política británica que Karl Marx desarrolla su crítica de la economía política. En parte asume lo que ya planteó David Ricardo, el valor como tiempo de trabajo cristalizado, solo que lo hace desde la perspectiva de la fuerza de trabajo y enuncia el concepto de valor desde la perspectiva de la plusvalía, es decir, de la explotación, del tiempo de trabajo no pagado, del tiempo excedente que no se paga, puesto que solo se paga el tiempo necesario, que corresponde a las mercancías o al precio de las mercancías que cubren la reproducción de la familia obrera. En este caso, Marx lo que hace es continuar la ruta de David Ricardo y de la economía política británica. No está su aporte ahí. Como hemos dicho anteriormente, su aporte radica en la crítica del fetichismo de la mercancía, en la crítica de la ideología, en la crítica de la economía como ideología, que confunde las relaciones de cosas como si existieran con las relaciones sociales que usan las cosas, las producen, las distribuyen y las consumen, como lo que ocurre efectivamente. Más tarde aparece la economía neoclásica. Esta escuela corresponde a un enfoque económico que busca integrar el análisis marginalista a las percepciones provenientes de la economía clásica. El enfoque incluye en gran medida la consideración y el análisis de la oferta y la demanda como determinantes en la definición de los precios del mercado, así como en causas o variables que explican la inflación de los precios. Esta escuela da mucha importancia al dinero, a la circulación del dinero. La escuela neoclásica extendió sus investigaciones y análisis a otras situaciones y otros contextos. Tanto los clásicos como los marginalistas se enfocaron en el análisis de situaciones
de competencia perfecta y competencia imperfecta, atendiendo como objeto de estudio al monopolio y al duopolio. Los referentes de la economía neoclásica son Alfred Marshall, que es el que postula la teoría del equilibrio parcial. También podemos citar a Léon Walras, que desarrolla otra concepción en el mismo contexto, haciendo aproximaciones a las variantes del equilibrio general. De esta tradición emerge el conocido y polémico autor John Maynard Keynes, en inglés. Y posteriormente se da lugar como herencia y continuidad el llamado neo-keynesianismo. Se puede decir que Keynes en inglés, pronunciación en inglés, o Keynes, pronunciación en castellano, forma parte o desarrolla más allá las teorías del equilibrio, trayendo a colación sus consecuencias. Keynes dice que el sistema capitalista no tiene pleno empleo ni equilibrio de los factores productivos. El sistema capitalista tiende, sin embargo, al equilibrio. Solo de forma provisional puede coincidir con el pleno empleo. Su escuela postula el carácter ascendente de la oferta agregada, en clara contraposición con la visión clásica. Además, propone que se da una inestabilidad de la demanda agregada, sobre todo proveniente de los shocks acaecidos en los mercados. La principal tesis, por cierto polémica, de Keynes es que se propone como solución la intervención del Estado, una intervención directa, sobre todo en lo que corresponde al gasto público, lo que permitiría cubrir la brecha o el déficit de la demanda agregada. En relación a los aportes de Keynes, se puede considerarlo como uno de los fundadores de la macroeconomía, principal instrumento para medir el crecimiento y el desarrollo. En contraposición aparece la escuela austriaca, sobre todo conocida en la versión de Friedrich August von Hayek, que es el discípulo de Friedrich von Weiser y de Ludwig von Mises. Se trata de un economista liberal que retorna al liberalismo, a la concepción liberal. Se propone la crítica a la economía planificada, por lo tanto al keynesianismo aplicado, y en términos más amplios es crítico del socialismo. Estas posiciones son conocidas en su libro Camino de Servidumbre, y se propone como núcleo la libertad individual. Todo lo que atenta a la libertad individual, según Hayek, conduce al totalitarismo. Sin embargo, paradójicamente, de manera inconsecuente, defendió dictaduras, considerándolos indispensables o males necesarios para instaurar las medidas liberales. Hayek declaró en una entrevista a El Mercurio sobre la dictadura de Pinochet:
dijo lo siguiente: personalmente prefiero una dictadura liberal a un gobierno democrático carente del liberalismo. Véase la profunda y descarnada contradicción. Se basó en la teoría del dinero y el crédito de von Mises, y a partir de estas consideraciones desarrolló su teoría del ciclo económico. Según Hayek, los altos impuestos y el estado de bienestar son perjudiciales, son contrarios al desarrollo económico, a las dinámicas del desarrollo económico. Esto lo dice en su libro citado, Caminos de Servidumbre. Sin embargo, Jeffrey Sachs contradice esta afirmación de Hayek, mostrando evidencias de países que tienen altos impuestos y tienen estado de bienestar, cuyas economías son muy buenas y en constante crecimiento. Por ejemplo, Noruega. A pesar de los altos impuestos y el gasto social o la inversión social, los países escandinavos dan como resultado mejores estadísticas macroeconómicas con una mejora de los indicadores, no solamente del PIB, sino también del ingreso per cápita. Estas contraposiciones, estas argumentaciones y contraargumentaciones que corresponden a distintas escuelas, establecen, por cierto, diferentes teorías contrapuestas, pero no necesariamente corresponden a distintas formas de pensar. Al contrario, corresponden a la misma forma de pensar, a la misma epísteme, a la misma epistemología que se divide en una dualidad contrastada y complementaria. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia del pensamiento económico. Mercantilistas y monetaristas pensaban desde la misma epísteme y tenían la misma mirada, la del mercado. Economía política británica y marxismo estaban diferenciados en lo que corresponde a las consecuencias de la teoría del valor. El marxismo interpretaba el valor desde la perspectiva de la plusvalía, por lo tanto de la explotación y la dominación. Sin embargo, ambas concepciones pensaban lo mismo o tenían una misma forma de pensar, corresponden a la misma epísteme, a la misma epistemología que concibe la historicidad y la mirada de la producción como condiciones de posibilidad iniciales de la conceptualización económica. Lo mismo pasa con las teorías neoclásicas, que ya corresponden a una mirada más abstracta, a una mirada construida a partir de las coordenadas que definen o que en ellas se define la curva de la oferta y la demanda. Se trata de la mirada del equilibrio. Se concibe el sistema económico desde la inherencia del equilibrio. La escuela keynesiana y la escuela austriaca se oponen en relación a su comprensión y explicación del equilibrio, sobre todo en relación a las condiciones de posibilidad del equilibrio. Sin embargo, ambas corrientes piensan desde la misma epísteme, desde la misma epistemología, desde la mirada del equilibrio. Se trata de una concepción abstracta de la economía, donde la principal dinámica
radica precisamente en la tendencia al equilibrio. En consecuencia, podríamos decir que estas teorías se acercan a las teorías sistémicas, a las teorías de sistemas, aunque obviamente con una menor complejidad. Se trata de teorías económicas todavía atrapadas en una mirada clásica y neoclásica. Hayek, por ejemplo, define el ciclo económico a partir de criterios meramente numéricos y dinerarios. Está muy lejos de las historias de los ciclos del capitalismo, de esta concepción desde la perspectiva de las estructuras largas de duración de la Escuela de los Anales de Fernand Braudel, que aplicadas al análisis complejo de los ciclos del capitalismo nos llevan a una concepción más rica, más compleja de los ciclos, donde intervienen un conjunto de condiciones de posibilidad y de procesos que dan lugar a entrelazamientos y dan lugar sobre todo a las temporalidades, los ritmos y los ciclos del capitalismo, tanto ciclos cortos como ciclos medianos y ciclos largos. Desde la perspectiva teórica, la escuela austriaca, a pesar de su abstracción, es más pobre conceptualmente y en relación a las consecuencias y la capacidad interpretativa. Pero es esta pobreza teórica la que ha sido utilizada por el neoliberalismo, por los Chicago Boys, ha sido aplicada por la dictadura militar de Pinochet y después ha sido aplicada por varios gobiernos, inclusive populistas y también neopopulistas. Por ejemplo, en el gobierno de Carlos Menem se aplicó de manera virulenta el ajuste estructural neoliberal, iniciando de esta manera un ciclo de la crisis económica dada y desatada por las privatizaciones expansivas e intensivas, vendiendo a precio de gallina muerta las empresas públicas. Ahora, el novísimo presidente de la Argentina, admirador de Menem, seguidor de Hayek, piensa aplicar lo que ya se conoce, y se conocen sus consecuencias catastróficas. Piensa aplicar medidas políticas de un nuevo ajuste estructural sin imaginación, buscando el shock para supuestamente estabilizar la economía. Lo que va a ocurrir, como en todos los casos de la aplicación del proyecto neoliberal, es la transferencia de los costos de la irracionalidad del capitalismo y del comportamiento bochornoso de sus burguesías, de las burguesías nacionales, hacia el pueblo. El pueblo nuevamente pagará su crisis a pesar de la expansiva miseria a la que ha sido condenado.